Excelente por ustedes. Yo no pude venir porque el sábado los jóvenes no sacó la chicha aquí. Bueno, nuestra hermana Librada está en forma y sus hijos. Como dice su hermana Juan Carlos. ¿Ah? Pero no pudieron con nosotros los jóvenes. Sí, nosotros somos jóvenes en espíritu. Amén. Amén. ¿Cuánto creemos que Dios es nuestro guía y nuestro protector? Amén. Amén. Así yo también lo creo. Es una palabra que Dios ha tocado mi vida. Vamos a ver varios ejemplos sobre cómo Dios guió a un pueblo escogido como es la nación de Israel. ¿Qué es lo que está pasando esa nación en este momento? ¿Qué es lo que pudiera venir? ¿Cómo nosotros nos reflejamos a través de ello? Nosotros tenemos la bendición de que la Biblia está escrita en su plenitud y nosotros podemos escudriñarla y comprender muchas cosas que en ese momento Dios hablaba y no se comprendía hasta que sucedían las cosas. Vámonos a Génesis 12, 2, 3. En la versión Dios habla hoy dice: con tu descendencia voy a formar una gran nación, voy a bendecirte y hacerte famoso, y serás una bendición para otros. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti bendeciré a todas las familias del mundo. ¿Cuánto creemos esta palabra? ¿Quién es el judío más famoso hoy en día? Jesucristo. Fíjese que Dios llamó a esa nación. Sabemos cómo provino esa nación por medio de una mujer estéril, ¿verdad? Y un hombre anciano. Ya por allí es un milagro. Dios sacó a Abraham en Ur de los Caldeos, lo que es hoy en día el territorio de Irán. Anteriormente se llamaba Persa, la tierra de Elán. Elán es uno de los primogénitos de Sem. Ellos fueron los que fundaron esa tierra, lo que hoy en día es Irán, y donde se están originando tantos conflictos en este momento. Fíjese que el primer famoso fue Jesucristo. Dios llamó a esa nación para que esa tierra fuese famosa. Hoy en día podemos saber que es famoso, pero en aquel entonces esa nación enseguecida no quería conocer, eran celosos con Dios, no cumplieron con el propósito en ese momento. Fíjese que Dios mandó a construir un primer templo. ¿Para qué? En Monte Moriah, para que todo el mundo que pasara allí viera ese templo maravilloso y preguntase: ¿qué es eso tan bonito? Y la gente hablase de Dios. Pero ellos eran celosos. Ellos nos apartaron a nosotros, que nos llama la Biblia como gentiles. Y la palabra gentil no es algo bonito. La palabra gentil es pecador, idólatra. Eso solo identifica a los gentiles. Dios le incluyó esa palabra a ellos y ellos fueron celosos con esa palabra. Pero hoy en día podemos ver cómo esa nación ha crecido y sigue siendo famosa. Hoy en día el turismo va para allá y bueno, yo creo que lo más maravilloso que uno pudiera ver en esa tierra es la tumba vacía, donde Jesucristo resucitó y hoy está a la diestra del Padre y nos está guiando a todos nosotros. Fíjese que dentro de los famosos pudiéramos hablar en la época, se me viene así a la mente, en la época de la Inquisición al judío Cristóbal Colón, italiano, que en esa época él se tiró a aventurar, a decir que va a descubrir América, por decir que, entre comillas, ¿no? Por decir que la Tierra era redonda. ¿Dónde sacó Cristóbal Colón de que la Tierra era redonda? Ya la Biblia lo decía. Eso no era un secreto para los judíos en ese entonces. Dios le había revelado eso ya en el libro de Job. Decía, daba las señales de cómo era la Tierra, cómo circulaba la luna, el sol. Y en esa época él se estaba jugando el pellejo, pero iba seguro. Él es un gran estudioso, como todos los judíos, de la Tanakh. La Tanakh, lo que es hoy en día para nosotros el Antiguo Testamento. Él se fue porque sacó en esa época de la Inquisición varios judíos y se vinieron hacia América. Lo que llaman hoy en día, ellos llaman a esas tribus las tribus perdidas. Fíjese que Dios en todo ese proceso, mencioné la época de la Inquisición, Dios guardó a esa nación, Dios guardó a esa gente. Muchos perecieron, pero otros sobrevivieron. Yo creo que uno de los grandes milagros, cuando uno habla de que Dios existe, es estudiar, es visualizar un poquito la nación de Israel. Tantos tribus que perecieron en ese entonces y hoy en día todavía existe lo que son los israelitas. Caso contrario con los árabes, que también vienen de Abraham, ¿no?
que Abraham tuvo un hijo con Agar y salió Ismael, pero caso contrario con ellos sí tenían tierra, y los judíos no tenían tierra, ellos estuvieron esparcidos por toda la nación, y hoy por hoy existen. Siempre Dios tuvo un remanente que creyesen en Él y otros, por supuesto que no. Pero esas costumbres y tradiciones que nosotros muchos no lo entendemos, eso es lo que hicieron que ellos perduraran a través del tiempo. ¿Cuánto creemos eso? Yo me acuerdo que hace como 15 días venía con mi esposa en ruta y me conseguí en ruta un judío religioso con su atuendo, la kipá, vestido de negro, su chivita. Tuvimos una conversación ahí, para mí es sorprendente la historia de ellos, y cada vez que los veo, bueno, los bendigo. En ese momento tuve una conversación con él, en ese momento ellos son pacifistas, ellos son personas que no discuten, ustedes lo pueden insultar y esas cosas y ellos no le van a responder. En ese entonces vino un señor y el taxi era medio incómodo y le dice, arrímate para allá, le dice. Y él no decía nada, era un flaquito así, tuve que hablar yo por él. Y ahora me dice el defensor de los judíos. No, pero yo más o menos he leído las costumbres de ellos y ellos son personas pacifistas, ellos no buscan la controversia, ellos siempre han sido, se han escondido, pues, ya por tantas cosas que han pasado. Vamos a ver algunos ejemplos. ¿Qué ha pasado con esas naciones que han querido someter a ese pueblo de Israel? Podemos hablar del imperio de Egipto, donde Dios tuvo que levantar a Moisés y sacarlo de allí. Ya ese imperio ya no existe. Igualito el babilónico. El babilónico tampoco existe, que salieron también del territorio de Irán. Los medos persas también salieron de ese territorio. Bueno, y por último el imperio griego y romano, que acabaron con todos ellos. Aprovecho también esta oportunidad que yo me conseguí también con muchos cristianos que piensan que el territorio de Israel es Palestina. Palestina son árabes, es una mezcla de árabes que se encuentra en la franja de Gaza, lo que es el antiguo territorio de Judea. Ellos están allí en la época como en el 2000, 2001, 2002, Ariel Sharon, primer ministro, le entregó ese territorio, y fíjense que después que pasó eso hubo un rabino que maldijo a Ariel Sharon por lo que hizo, y hoy en día Ariel Sharon está en un estado vegetal. Noticia de la semana pasada que le implantaron una manguera para alimentarlo. No sé por qué lo tienen así, o sea, ni vivo ni muerto, y esa fue la maldición que dijo ese rabino: vas a estar en un estado ni vivo ni muerto, y así está, en un estado neutro. Bueno, ese territorio Palestina, ellos dicen que significa la tierra de los filisteos, pero filisteo es una antigua tribu que ya no existe. Son mencionados en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento no se menciona, pero la palabra P en árabe no existe. Si en dado caso fuese llamado Palestina, pero Palestina no es Palestina, dice ellos. Se dicen, los estudiosos dicen que ese nombre provino porque en el antiguo, en el Imperio Romano, cuando estuvieron sometiendo a los judíos, hubo unos 900 judíos que estuvieron luchando hasta lo último en el monte Masada, ¿sí?, por el territorio del río Jordán. 900 judíos, entre niños, mujeres y hombres. Se dice que entre hombres guerreros eran como 300, y ellos estuvieron hasta lo último guerreando. El Imperio Romano no pudo con ellos, y ellos a la final decidieron a uno de los guerreros, y bueno, mató a toda la tribu, y dejaron a la vista la comida y el agua, para que se dieran cuenta los romanos que ellos no estaban pereciendo por recursos, sino que ellos no iban a morir en manos de los romanos. Fíjense que en ese entonces se dice que ahí donde viene la palabra filisteo. ¿Y dónde viene esa palabra Palestina? ¿Dónde viene esa palabra Palestina? Es el nombre de uno de los 7 montes donde se encuentra ahorita el Vaticano, Palestina. De ahí donde viene el nombre Palestina. Es lo más cercano a la conclusión que ellos han llegado. Y bueno, y así se quedó ese territorio mucho. Y he conversado con cristianos donde dicen que los judíos no es Israel, sino Palestina. Y eso tiene que ver por los medios de información en contra de Israel, y eso no hay que sorprender.
todo lo que va a pasar va a ser culpa de Israel. Hacia allá nos está llevando la culpa de Israel, nosotros los cristianos. Están pasando cosas de verdad sorprendentes. Pero fíjense lo que dice en Zacarías 2:8. Porque así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos: tras la gloria me enviará Él a las naciones que os despojaron, porque Él os toca a la niña de sus ojos. Quien nos toca a nosotros es como pincharle el ojo a Dios. ¿Cuánto creen eso? Dios está siempre protegiéndonos, Dios siempre está con nosotros, a pesar de tantos errores. Y eso es lo que vamos a hablar ahorita. ¿Qué hubiese pasado si Adán no hubiese cometido, ya lo ha mencionado el pastor aquí en anteriores oportunidades, si Adán no hubiese cometido, si hubiese obedecido la palabra de Dios? Una palabra tan sencilla, lo podemos verlo hoy en día, pero es difícil, los mandamientos de Dios es difícil de entenderlo, y por no entenderlo, por eso es que no le hacemos caso. ¿Cuánto nos ha pasado a nosotros? Si yo no hubiese hecho esto, si no hubiese hecho lo otro, no estuviese en esta situación. Igualito le pasa al antiguo, nos ha pasado a nosotros en la humanidad. ¿Qué hubiese pasado si Abraham no hubiese engendrado ese hijo con Agar? Ahí donde salieron los ismaelitas, los árabes. Si él hubiese creído la promesa de Dios, que ibas a tener un hijo, que ibas a ser de gran bendición. Él dijo, conchale, yo viejo, mi esposo no puede tener hijos, güey. Y ahí cuando la Sara le puso a la esclava, de ahí donde salieron los árabes, y fíjese todo lo que está pasando. ¿Qué hubiese pasado si Jeremías, si Joás, el rey de Israel en ese entonces, hubiese aceptado la palabra profética de Eliseo? Una palabra profética, eso está en Segunda de Reyes 13, del 18 al 19, cuando Eliseo le dijo al rey Joás: golpea con tu saeta al piso. Y dice que hizo Joás, golpeó 3 veces al piso, y Joás Eliseo le dice: si hubiese golpeado 5 o 6 veces más, la tierra de los sirios no existiera. Hoy existe. ¿Quién se recuerda de esa historia? No existían los sirios, donde están ahorita en conflicto. ¿Cuántos saben que Israel está en conflicto? ¿Cuántos saben que esa guerra pronto va a encender su mecha? El viernes pasado estuvo reunido el grupo de los 20, donde se discutió sobre ese conflicto, y Obama tiene, de los 20 naciones más poderosas del mundo, Obama tiene el apoyo de 10 naciones. Y se dice que el martes se va a pronunciar Obama para buscar más apoyo. Y el martes es la fiesta de Yom Kippur, van a celebrar los judíos. ¿Casualidad? Esa guerra está que revienta. Obama cree que va a durar 2 o 3 días, o 2 o 3 meses. Pero eso va a ser una guerra de mucho tiempo. Nosotros tenemos que estar preparados, orando por la nación de Israel, orando por nosotros, y llevar la palabra a nuestros vecinos, a nuestros amigos que todavía no creen en la palabra de Dios. Podemos mostrarles los acontecimientos que están del presente, estar preparados. Nosotros tenemos que ser personas entendidas de la palabra de Dios. Bueno, fíjense que ya ese conflicto, si esa tierra, si Joás hubiese creído en la palabra profética de Eliseo, esa tierra no estuviese hoy en día, y hoy es donde está el conflicto tremendo. Bueno, también un caso específico que si se hubiese obedecido en ese entonces es primer rey de Israel, Saúl. Dios le dio unas instrucciones específicas que acabase con el pueblo de Amalek, que son los descendientes de Esaú, los amalecitas. Y él dejó vivo en ese entonces al rey y algunas de sus pertenencias. Se dice que los descendientes de los amalecitas fueron los que quisieron destruir al pueblo judío en la época de Esther, lo que hoy celebran la fiesta de Purim, esa gran batalla, por no haber obedecido Saúl esa palabra de acabar. A veces nosotros queremos ser más buenos que Dios. Oye, ¿cómo vamos a matar a las mujeres, a los niños? Dios conoce el futuro, nosotros tenemos que obedecer, simplemente tenemos que obedecer. Pero no fue así.
ahorita los amalecitas, se dice que los amalecitas es un espíritu que odia al pueblo cristiano, al pueblo de Dios, al pueblo escogido. ¿Cuánto queremos pasar desapercibidos? Yo me acuerdo que en la universidad yo era un agente secreto. Nadie sabía que yo era cristiano. Me acuerdo que me llamaban una que otra persona, mira, vamos a reunirnos el miércoles. Sí, yo vengo. Nada. La única que sabía era mi esposa, que ese era mi novio. Una vez estábamos allá en la universidad y me consigo con un amigo y le digo, pero ¿qué más? Lo saludo, ¿cómo estás? Y Félix, no, tú no sabes, me dice. ¿Qué pasó? Félix se metió evangélico. Cuas, y dicho riéndose. Yo lo veo ahorita gozando de esa historia que yo me río también. Y estaba mi esposa allá al lado. Y entonces, él, sí, se la pasa con una Biblia bajo la mano y tal. Bueno, Félix, creemos que partió con Dios. Y entonces, después que él dio toda su historia, yo le dije, yo también soy cristiano, le dije yo. No, yo he ido con los testigos de Jehová también, me dice. Sí, eso nunca lo olvido, pero la palabra nos dice, no me avergüenzo del evangelio porque es palabra de Dios. Nosotros tenemos que estar presentes, tenemos que ser, somos luz en nuestra casa, en nuestro edificio, en nuestra organización, ya lo he dicho varias veces, nuestro pastor. Por eso las casas de familia, impartiendo palabras. Aquí tenemos a Carlos, Conchita, que son Carla, Reinaldo, que están allá en Caudales. Son varias casas, varias obras que está trabajando aquí. El pastor está copado esa semana y nosotros tenemos que ser sostén para ayudar a ese ministerio, para soportarlo. No es fácil. Nosotros, incluso, yo me acuerdo de los misioneros cristianos que uno de ellos comenta que es difícil para él darle palabra a su familia, que su familia sea creyente de lo que él cree. Y es lo que él hace, tenerlo en oración. Que es verdad, eso es muy difícil para uno. Lo he comentado todos los días con Carla. Eso ha sido así. Pero tenemos que esforzarnos, tenemos que creer. Fíjense que en este conflicto que está sucediendo hoy en día, creo que somos protagonistas de lo que está diciendo la palabra aquí. Hay una palabra profética en Isaías que creemos que se puede cumplir en este momento, en lo que está por suceder, lo que está por estallar. En Isaías 17, del 1 al 3 dice, profecía sobre Damasco. Damasco es la capital de Siria. He aquí que Damasco dejará de ser ciudad y será montón de ruinas. Las ciudades de Aroe de alrededor están desamparadas, en majadas se convertirán, dormirán allí y no habrá quien los espante. Y cesará el socorro de Efraín y el reino de Damasco, y lo que quede de Siria será como la gloria de los hijos de Israel, dice Jehová de los ejércitos. Estamos presenciando un conflicto que está por estallar. Creemos que algo va a suceder y los judíos tienen que defenderse. Fíjense que si vemos el mapa, el territorio de Israel es una uñita en comparación con todo el territorio árabe. Y hoy en día la religión número 1 es el musulmán. No sé si ustedes sabían. Hay más musulmán que cristianos, judíos y cualquier otra doctrina. Y no son más, y no han hecho cosas peores gracias a Israel. Israel los conoce, Israel son sus hermanos, y son sus vecinos. Israel los conoce y los tiene medidos. Creemos que hoy en día Israel se tiene que defender y algo va a suceder que, fíjense lo que dice aquí en la última línea. Y lo que quede de Siria será como la gloria de los hijos de Israel. Presumimos que Israel va a tomar ese territorio de Damasco, que de por sí, quién sabe que Damasco es la ciudad más antigua. Damasco es donde era el mayordomo de Abraham, donde el apóstol Pablo iba cuando fue conocido por Dios. La hermana Librada conoce esa historia. Estuvimos aquí en la competencia bíblica, ¿recuerdan? Es una de las capitales más antiguas. La Biblia lo menciona bastante. Motivo de la destrucción. Bueno, podemos leer Jeremías 40, del 23 al 27. Acerca de Damasco. Se confundieron Amad y Arfad, porque oyeron malas nuevas. Se derritieron en aguas de desmayo. No pueden sosegarse. Se desmayó Damasco. Se volvió para huir y le tomó temblor y angustia. Y el dolor le tomaron, como la mujer que está en parto. Nosotros creemos que ellos van a pasar por este momento, los principios de dolores. Como dejaron a la ciudad
alabada a la ciudad de mi gozo. Por tanto, sus jóvenes caerán en sus plazas, y todos los hombres de guerra morirán aquel día, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y haré encender fuego en el muro de Damasco y consumirá la casa de Ben-Hadad, o sea, la casa de gobierno de Damasco. Lo van a quemar. Creemos que eso es lo que está por suceder. Fíjese que el conflicto que está sucediendo allá en Damasco es sorprendente. Yo todos los días lo estoy siguiendo porque a mí me sorprende la palabra de Dios. Lo preciso. Aquí cuando estamos leyendo la palabra de Dios pareciera que fuese un titular de prensa lo que estamos leyendo. Y entonces yo estoy todos los días siguiendo esa noticia. Y fíjese que el conflicto, fíjese que Damasco es uno de los territorios que Estados Unidos no pudo dominar. Está gobernado por Bashar al-Assad, un joven médico, oftalmólogo de 48 años. Fue el sucesor de su padre. Se dice que el sucesor iba a ser su hermano, pero su hermano murió en un accidente. Y también su padre en los años 80 destruyó todo un territorio, un pueblo de allá de Siria, porque estaba en contra de él. Y el hijo está haciendo lo mismo que vio de su padre. Fíjese, nosotros que somos padres, cómo debemos nosotros tener ese control de ira en el momento difícil de nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra calle. Hay que instruir al niño en la palabra de Dios, hay que darle ejemplo. Fíjese el ejemplo que le dio este señor a Bashar al-Assad, que bueno, está haciendo la guerra, está matando, es una persona sanguinaria. Y las personas que es la oposición de ellos, que son también terroristas, no son una joyita. Israel está en nombre, dicen, no sabe si es peor el uno o el otro. Bueno, y entonces Estados Unidos, así como hizo con Libia, así como hizo con Irak, que quitó a los dictadores en ese entonces, quiere hacer con Bashar al-Assad. Pero él ya amenazó, dijo, si tú me atacas, todo el Medio Oriente se va a quemar, dijo él. Pero voy a destruir a Israel, dice. Pero ¿qué tiene que ver Israel con eso? Fíjese, los árabes entre ellos son enemigos, pero todos los árabes tienen un enemigo común, que es Israel, y todos los cristianos. Fíjese que la gente, ellos le llaman, las tribus que son pequeñas, lo están quemando. Los cristianos, esos son los primeros que están matando allá en el Medio Oriente. Por ahí estuve leyendo un artículo de un pastor bautista que dice que no se mueve de Siria. De verdad que es admirable, no sale el nombre por temor, pero esas historias son admirables. Yo a veces me pongo y escucho, ¿qué hubiese hecho yo? Yo hubiese pegado la carrera. De verdad no. Pero es admirable esa historia de esos cristianos que están dando su vida. Los que están dando su vida, ellos son los verdaderos apóstoles, no los pseudoapóstoles que están llamando aquí, están comercializando en la Biblia. Ya lo ha denunciado el pastor en varias ocasiones. Me parece excelente esa palabra cuando nuestro pastor denuncia a esos apóstoles, y cuántas barbaridades dicen esos pseudoapóstoles. ¿Qué diferencia tienen estas personas que se llaman apóstoles con el Papa Apostólico Romano? Es el mismo título. No, los verdaderos apóstoles perdieron la vida por el Evangelio. Son los que están perdiendo la vida hoy en día en este conflicto. Oremos por ellos. Yo estuve chateando con un misionero español que está en Palestina llevando el Evangelio. Una palabra que yo lo leí y dice, ora por mí, qué sé yo, Felipe, acá, que me tocó el corazón. Uno que está orando es por trabajo, porque me den más recursos monetarios, porque me den un aire acondicionado para la casa, por un carro, y yo orando por su vida. Tenemos que reflexionar, hermanos. Tenemos que estar presentes en esos momentos difíciles de estos hermanos. Y fíjense lo que dice Amós del 1 al 3. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Damasco, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque trillaron a Galaad con trillos de hierro. Aquí volvemos a la palabra de Zacarías: quien toca el ojo de Dios se toca con el pueblo de Dios, toca a los hijos de Dios, a nosotros. Hay estudiosos que dicen que estos 3 pecados de Damasco fueron la guerra de la independencia del 48 al 49, la guerra de Yom Kippur, la guerra de los 6 días. Y hay un cuarto pecado, dice que la Biblia.
Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Amaco y por el cuarto no revocaré su castigo, porque trillaron a Galaad con trillo de hierro. Hay un cuarto pecado. Se presume que cuando estalle la guerra, Siria se va a meter con Israel y Israel va a lanzar un fosforito allá y se acabó. Va a ser un montón de ruinas, tal como lo dice Isaías. Estemos atentos a esa palabra de Dios. Usemos este momento para orar, para estar atentos. Nosotros no tenemos por qué tener temor. Dios no nos dio espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Tenemos que estar erguidos, mirando a Dios desde los cielos, orando por nuestra familia. Solamente menciono esto porque si hubiésemos obedecido a Dios, ya los enemigos de Israel, los enemigos de nosotros no estuviésemos tranquilos aquí esperando que Dios reine. Pero fíjese, tenemos que sufrir las consecuencias de nuestro pecado, de nuestra desobediencia. Por eso el pastor se reúne con las parejas y hablamos aquí, usamos lo que es la confesión entre hombres, la mujer entre mujeres. ¿Qué hubiese yo hecho si no hubiese hecho esto y lo otro? Y aquí está nuestro guía. Tenemos que obedecer la palabra de Dios. Fíjese que la palabra es tan precisa. Le traigo una palabra aquí de día del 1 al 20. Dice: y los cautivos de este ejército de los hijos de Israel poseerán lo de los cananeos hasta Sarepta. Y los cautivos de Jerusalén, que está en Sefarat, poseerán las ciudades de Negev. Fíjese que hablé de la época de la Inquisición, ¿verdad? La época donde sacaron a todos los judíos de esa tierra. Sefarat es lo que es hoy en día España, y está mencionado aquí en la Biblia. Y una vez viendo unos documentales en la televisión, por cierto, en el sur de Israel, que es lo que hoy en día es Negev, donde menciona la palabra Abdía, hay unos latinos, donde ellos comentaron y fueron comentan que todos sus compatriotas fueron atacados por terroristas, fueron incendiados, y aquí se cumple esta palabra. Ellos son latinos, son latinos y ahora están en el territorio de Jerusalén. Bueno, y conocemos también la historia del holocausto judío, que fue en el 48. ¿Qué pasó con esa nación que quiso trillar al pueblo de Israel? Hoy en día Alemania es un país próspero, pero también tiene cicatrices, tiene muros y telas con espinas, porque de esa forma ellos trataron al pueblo de Dios. Nosotros tenemos que confiar que Dios es nuestro ejército, es nuestro vanguardia, Él es el que está de frente peleando por nosotros. Fíjese lo que dice Romanos del 11 al 17. Pues si alguno de las ramas fueron desagadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho partícipe de la raíz y de la rica savia del olivo. Romanos 11, 17. ¿Qué es lo que están diciendo aquí en esta palabra de Dios? Se cumple hoy en día, que por la desobediencia del pueblo de Israel, nosotros fuimos alcanzados por esa gracia. Nosotros tenemos que darle gracias a los judíos porque esa gracia nos arropa a nosotros. Nosotros tenemos que amar a esa nación, y nosotros somos los que cumplimos el propósito de llevar el Evangelio. Pues fíjese los misioneros. ¿Quién ha visto aquí otra doctrina levantando iglesias en cualquier parte del mundo? ¿No? Así los norteamericanos. De ahí viene la palabra. Nosotros tenemos que dar gracias a esa nación por traernos el Evangelio. Fíjese lo que dice Juan 4:22. Vosotros adoráis a lo que no sabéis, nosotros adoramos a lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. ¿Cuántos creen esa palabra? Amén. ¿Quién fue el judío que trajo la salvación? Jesucristo. Nosotros tenemos que dar gracias a ellos. Esta palabra, fíjense, hermanos, ya para ir cerrando, tal cual como dice el Salmo 126, de 6 al 9, pedí por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman, sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tu palacio. Por amor de mis hermanos y mis compañeros diré yo, la paz sea contigo. Por amor a la casa de Jehová nuestro Dios, buscaré tu bien. Tenemos que estar orando, Padre, por esa nación que está pasando un conflicto. Tenemos que estar orando por los cristianos que están dando su vida.
Fíjense lo que ha pasado con esa nación. Primero fueron gobernados por Dios. Después ellos pidieron un rey. Dios le dio a Saúl, un rey conforme al corazón de los hombres. Pero después fue quitado. Y después vino David. Y de la casa de David fue donde vino Jesucristo, ¿verdad? ¿Cuánto nos pasa a nosotros? ¿Quién está gobernando en nuestras vidas, hermano? Israel fue gobernado por Dios, por los hombres, y ahorita ellos están confiando en un hombre que puede traer la salvación por medio de la guerra. Eso es imposible, hermanos. Eso es imposible. Nuestra confianza tiene que estar con Dios. ¿Quién está gobernando en nuestra vida, en nuestra casa? ¿En quién está puesta nuestra confianza, hermano? Tenemos que pensar que Dios es nuestro guía, nuestro protector. Él no nos va a dejar mal.